Capítulo 806. El corazón de Ruby se hundió al escuchar su conclusión, pero al contrario de lo que ella anticipó, Jake simplemente se rió de sí mismo con desprecio y desafío. Pero al final, solo significa que somos demasiado débiles. Mi maestro Zack Mogesar me habló de una criatura legendaria del sistema acero llamada Wildert, igual que mi apellido. Su linaje está clasificado extraoficialmente como grado 17. Lo que retuve fue no la supuesta invencibilidad de esta criatura, sino que los digestores la dejan a ella y a los planetas bajo su protección en paz. La corrupción no parece tener control sobre esta bestia de éter. Dio un paso hacia ella y la agarró por los hombros, mirándola directamente a los ojos. Así que no te rindas. Definitivamente es posible superar la corrupción. Incluso si me equivoco en todo, definitivamente hay una manera. Mientras tanto, voy a concentrarme en mis hechizos Bloodline y Ether y apuntar a eso. Grado 17 o acercarme lo más que pueda. En cuanto a ti, en lugar de concentrarte en cómo sobresalir durante tus pruebas, sería mejor que desarrollaras habilidades que promuevan tu autocontrol, incluso si es contraproducente a corto plazo y cambia sustancialmente tu personalidad. Hiciste lo correcto con tu línea de sangre secundaria Larav, pero estoy seguro de que puedes hacerlo mucho mejor. Para empezar, será mejor que cambies esa clase de alma de ángel caído. Esa solo acelerará tu caída. Ruby, que estaba tranquila y lúcida, tomó su consejo muy en serio y se teletransportó a la superficie de inmediato. Voy a Laudark Peak a cambiar mi clase de alma. Vuelvo en una hora. Ella le informó sucintamente a través del dispositivo Oracle. Jake vaciló, pero aceptó con una condición. Pídele a Asfrid que te acompañe. De acuerdo. Jake tenía la sensación de que algo andaba mal, pero Ruby ya se había ido. Con un presentimiento, se puso en contacto con el líder de Eltarian y expresó sus preocupaciones. No te preocupes, si el digestor se manifiesta lo enviaré de nuevo a dormir, prometió con seriedad. Gracias, Asfrid. No sé qué haría sin ti. Más trabajo sin recompensa. Ella gruñó cuando terminó la discusión. Jake luego volvió a forjar, pero varias horas después comenzó a preocuparse cuando se dio cuenta de que Ruby no había regresado y todavía no había tenido noticias de Asfrid. Primero intentó contactar a Ruby, sin éxito. Se quedó perplejo cuando descubrió que ya no podía sentir su presencia. Ella ya estaba extremadamente lejos. Asfrid se alejó volando como un borroso rastro de luz, dividiendo la roca y el cielo a varias veces la velocidad del sonido. Unos minutos más tarde, aterrizó en la irreconocible plaza del templo donde se suponía que estaba la estela profética. Un cráter de 300 metros de profundidad había marcado el área, el templo de Aurae no era más que ruinas humeantes. ¿Qué pasó aquí? Su estupefacción solo fue igualada por su ira. Tioas, Tioas. Jake escuchó la tos apenas audible de una mujer en el fondo del cráter y cuando se acercó vio una masa sin forma de carne aplastada, sangre y huesos que se regeneraban dolorosamente. Fue un milagro que la víctima siguiera con vida. Asfrid. Si aún puedes reconocerme, supongo que no lo estoy haciendo tan mal. Ella gimió con tremenda dificultad en la articulación. Jake sonrió irónicamente y activó la habilidad de facción Vitality Link para ganar tiempo. Un Asfrid ileso reemplazó el bulto de carne ensangrentada, pero su propio cuerpo comenzó a resquebrajarse. El adamantien de sus huesos crujió y su carne se cubrió de lágrimas de sangre, pero su cuerpo se mantuvo unido. Segundos después, sus heridas sanaron y sus huesos se volvieron tan duros y suaves como antes. Tú, Gerulf y Rogen sois auténticos monstruos de la naturaleza. La mujer exhausta suspiró con envidia. Bueno, según los rumores que he escuchado, Drastan es prácticamente imposible de matar con su cuerpo digitalizado. Ayuda a tener una línea de sangre Troul. Jake le restó importancia al cumplido con torpeza. Tal vez. Murmuró pensativa. Después de todo, yo también sobreviví, pero solo porque separé mi cuerpo espiritual a tiempo. La digitalización podría haberme matado. Llegando al meollo del asunto, Jake se puso serio y preguntó. ¿Qué sucedió? Suspiro. Una emboscada de una coalición de jugadores y demonios.
No cualquier demonio. Todos ellos magos espirituales o jugadores con líneas de sangre profundizando en la mente. El demonio a la cabeza no era otro que Astro Rathazek. Parece que no había dicho su última palabra cuando huyó de Laudark Peak. No sé cómo obtuvieron esta información, pero deben haber descubierto que era realmente Ruby. Solo tomó una fracción de segundo para que todo se volviera una mierda. Un maldito hechizo de ira. Jake apretó los dientes y los puños con furia, una sed de sangre descontrolada amenazaba con abrumarlo. Quiénes fueron los culpables no fue difícil de averiguar. Divinidades perdidas. Si uno de los compañeros de equipo de Craig había sido capturado y torturado por esta facción rencorosa, el resultado era indiscutible. Esta información incluso podría haberse inferido del interrogatorio de Carmine, el Duin y Van Mod. Lo subestimé de nuevo. Jake escupió con frialdad. Esta es la última vez. Esta vez no fue realmente su culpa. Alguien de Lost Veneris claramente tenía un rango de oráculo más alto que él. Ruby, por su naturaleza Trojan digestor, se suponía que era inmune a las predicciones enemigas y Oracle Paths, pero al suprimir el digestor dentro de ella, la joven había perdido su tótem de inmunidad. ¿Y quién causó tus heridas? ¿Ese cráter? Entonces preguntó Jake. Ruby. Estaba a punto de cambiar de clase de alma cuando el hechizo de ira la golpeó. Como puedes ver. No tomó la clase de alma esperada. Eso es todo, me hicieron enojar. Jake dijo con una frialdad desconocida, esta vez acabaré con todos ellos. Una vez que haya cumplido mi parte del trato con la gente de Laudark Peak, me dirigiré a Ciudad Celestial para cazarlos con el voluntario. Empollones de Mirtarian. Y lucharé a tu lado. Tengo una venganza que exigir. Asfrid declaró con una espeluznante intención asesina. La humedad en el aire se aglutinó a su alrededor y un torbellino de agua se condensó a su alrededor solo por su ira. Jake recordó que ya no era solo una poderosa Eltariana, sino también una Nereida, una deidad menor del océano. Asfrid se sintió responsable de la tragedia que había golpeado a Laudark Peak y decidió quedarse atrás para lidiar con las consecuencias. En cuanto a él, regresó sombrío a su base y después de informar a Craig y Hat de lo sucedido se encerró en su cueva subterránea y comenzó a forjar con furia. ¿Qué? Ruby se ha unido al enemigo. Una emboscada. Vete a la mierda. Slap. Jake recordó cómo el jugador revestido lo había abofeteado en la cara por la emoción. En ese momento, el impulso de tomar represalias con una bofetada propia había cruzado por su mente. Pero cuando vio que el compañero de equipo de Ruby se ponía morado mientras sostenía la mano rota que acababa de abofetearlo, se desinfló. Estallido. 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 Golpeando furiosamente una barra de adamantium mientras relámpagos y rayos abrasadores de su Ether Sun Core llovían sobre él, Jake golpeó repentinamente la barra de adamantium, la huella de su puño abollando el metal. Joder. Eso no es lo suficientemente bueno. Echó humo mientras arrojaba el lingote inútil. Los 12 Ether Sun Cores comenzaron a girar frenéticamente a su alrededor, acercándose peligrosamente a su cuerpo, y con la oleada de calor y radiación, Jake rugió de dolor e ira y pateó el suelo, impulsándose hacia la superficie. Los Ether Sun Cores siguieron su vuelo con un ligero retraso y pronto salió a la superficie, el suelo fundido se derrumbó debajo de él. Siguió volando hacia arriba y pronto desapareció en las nubes negras de tormenta con un estallido supersónico ensordecedor. Una vez dentro de la tormenta apocalíptica, Jack inmediatamente sintió la diferencia y separó su cuerpo de su mente para dejar que el relámpago templara tanto su cuerpo como su alma. Rag. Con la combinación de este rayo y la radiación de sus Ether Sun Cores a corta distancia, el cuerpo y la mente de Jack se encendieron y un dolor desgarrador envolvió toda su alma. Sumergió su mente en el Spirit Shell y solicitó toda la energía espiritual que pudo obtener. Sus facultades mentales se expandieron y pronto su percepción extrasensorial se volvió lo suficientemente fuerte como para alcanzar el suelo a más de 10 kilómetros debajo de él. Con su telequinesis habiendo alcanzado máximos históricos, comenzó a terraformar la montaña y el paisaje. Debajo de él, amontonando y fusionando roca sobre roca para crear una montaña lo suficientemente alta como para que él se parara.
El proceso tomó solo unas pocas horas y los pocos Mortharian nerds que aún estaban en la base observaron con ojos saltones y boquiabiertos como la montaña más alta que jamás habían visto en sus vidas se levantaba del suelo. El proceso no se detuvo allí y Jack continuó agrandando su montaña artificial durante 3 días seguidos hasta que se convirtió en un gigante colosal de más de 20 kilómetros de altura. Mientras tanto, los rayos y la radiación cada vez mayores continuaron destruyendo y reconstruyendo su cuerpo y mente mientras refinaba sus lingotes. Otros 3 días después, sintió que sus compañeros estaban al límite y retiró su mente del Spirit Shell. En la palma de su mano, un lingote de adamantium tan comprimido como una canica brillaba como una luna llena. Lo hice. Capítulo 807. Glifo de alma de herrero, plata y GT. Oro aumenta los atributos de cualquier herramienta, arma o armadura forjada por el portador de este glifo en un 200%, 100 y GT, 200%. No existe tal cosa como el fracaso en la herrería. Cualquier cosa que forje el herrero puede convertirse en un artefacto de éter. Bajo la influencia de sus habilidades cognitivas mejoradas, Jack no solo completó su entrenamiento de herrería en el sueño del purgatorio interior, sino que también revisó una buena cuarta parte del conocimiento y la tecnología introducidos en los datos proporcionados por Had. Fue como un renacimiento. Antes de hoy, nunca se había dado cuenta de lo ignorante que era y de cómo esta ignorancia era un obstáculo para su desarrollo. Podría convertirse en la persona más inteligente y dotada del universo Mirror, pero si no fuera acompañado de un trabajo arduo y diligente, nunca sería más que uno de los muchos muchachos talentosos que desperdician su potencial. Desde su llegada a B842, Jack nunca se había considerado un vago, especialmente teniendo en cuenta su historia pasada. Pero las repetidas provocaciones de Lost Veneris y la sensación de urgencia e insuficiencia lo habían empujado al límite y se dio cuenta de que siempre había estado lejos de hacer lo mejor que podía. Tal vez todavía no lo estaba. Su progreso como herrero e ingeniero no fue el único cambio notable en él. Se sentía más fuerte, más afilado que antes y los Ether Sun Cores, aunque a menos de 1 metro de él, lucharon por quemar su piel y Spirit Body. Mientras consultaba su estado de Oracle, notó varias cosas. En primer lugar, sus estadísticas de éter y cuerpo habían aumentado entre un 15 y un 20%. Este aumento fue consistente y Jack comenzó a darse cuenta de que el equilibrio de sus diversas estadísticas se estaba convirtiendo en una norma. No sabía si debería estar feliz por eso o no. Por un lado no tenía debilidades, pero por otro lado tampoco tenía puntos fuertes. Por supuesto, si sus amigos pudieran leer sus pensamientos, probablemente lo insultarían. ¿Qué diablos, tío? Ya eres mucho más fuerte que nosotros y te quejas de tener todas tus estadísticas demasiado altas. Sí. Ese era el tipo de reacción que habría recibido, pero a Jack no le importaba lo que pensaran los demás. Mientras hubiera gente más fuerte que él, nunca estaría satisfecho. Su nivel de Spirit Body también había aumentado de el 38 a 41 y su True Will prácticamente se había duplicado. Dada la tortura insoportable a la que acababa de someterse, más el esfuerzo mental inhumano que acababa de ejercer para memorizar y comprender todo, era decepcionante. Elevar el nivel de su cuerpo espiritual parecía destinado a ser un proceso largo, a menos que pudiera encontrar una manera de mejorar la parte eltariana de su linaje. Ahora que era etéreo, sabía que no bastaba con añadir un poco más de código etéreo. Primero tenía que hacer espacio para ese código y eso requería una compresión de Bloodline, o en términos más simples, aumentar su grado. Sin embargo, los cambios más interesantes no estaban en sus estadísticas, sino en sus habilidades. Manipulación de magnetismo el BL1 y GT2, derivado de la manipulación de metales, puede controlar los campos magnéticos a su alrededor con facilidad. Manipulación de rayos el BL1 y GT2, derivado de la manipulación del magnetismo y el calor, ahora puedes controlar los rayos con facilidad. Tolerancia a los rayos el BL1 y GT2, tolerancia a la electricidad fuertemente aumentada. Las descargas eléctricas ordinarias ya no pueden alterar su sistema nervioso y, en cambio, le dan un impulso en la velocidad y el tiempo de reacción. Esta fue la primera vez que sus habilidades de Bloodline se mejoraron sin cambiar su nivel de Bloodline.
El ligero atributo de relámpago de su Mortharian Soul también se había elevado a intermedio. Solo había una explicación posible. Cuando su línea de sangre ganó estas nuevas afinidades, su código de éter y sus células comenzaron a absorber vorazmente estos elementos para fortalecerse. Estando atrasado en comparación con sus otras afinidades y su cuerpo siendo mucho más resistente que antes, era normal que tal déficit se recuperara rápidamente. En menos de un año, su manipulación de rayos estaría a la par con el resto. En lugar de descansar o intensificar su entrenamiento, Jack cerró los ojos y se dejó llevar por el plasma que había reemplazado a la cima de la montaña, que estaba continuamente azotada por rayos y radiación. Unas horas más tarde, se despertó de su siesta con un fuerte brillo de determinación en los ojos. Extendió su puño entreabierto y la reluciente perla de adamantium que había refinado comenzó a elevarse en el aire, atrayendo como un imán los otros lingotes descartados en los últimos días. Los diversos lingotes se fusionaron, licuándose mágicamente y tomando rápidamente la forma de un pequeño martillo extremadamente denso. Simultáneamente, un flujo constante de símbolos de éter y palabras de poder cristalizó en el aire, fusionándose todo sin excepción con el martillo emergente. Cuando el martillo aún no era más que metal fundido al rojo vivo, Jack manipuló su propia sangre y dejó que una gota de esencia de sangre se filtrara de la punta de su dedo. La gota carmesí flotó como un diente de león atrapado en la brisa y se desintegró en el martillo llameante. Con un pensamiento, Jack eliminó el calor del metal y un discreto martillo de acero aterrizó en su mano. Artefacto de éter avanzado, martillo de herrero de Mirtarian, vinculado a Jack un mazo de diseño ordinario pero complementado con los numerosos encantamientos de una eterista de runas de rango 1 y un herrero avanzado. Atributos, todas las estadísticas más 40%. Habilidad pasiva 1, pesado, el martillo no pesa prácticamente nada para quien lo empuña, pero actualmente pesa 500 toneladas. Habilidad pasiva 2, tamaño y masa ajustables dentro de los límites del acero comprimido del que está hecho. Habilidad pasiva 3, recoge parte del alma y ícer del derrotado, calor, relámpagos, tierra, acero y radiación de su entorno o del dueño para repararse a sí mismo, evolucionar, atacar o acelerar el refinamiento de materiales, pero también para infundir estas propiedades en objetos falsificados. Habilidad pasiva 4, amplifica todas las técnicas utilizadas a través del martillo en un 200%. Hacker rió con júbilo mientras inspeccionaba las estadísticas del arma. Tenía la intención de hacer un martillo simple para forjar artefactos futuros de manera más eficiente, pero en cambio, había creado un arma aterradora con el doble de atributos que su última creación, la Godslayer Mortharian Katana. Pesó el arma, que parecía tan ligera como una pluma, pero no se dejó engañar por esta impresión engañosa. Tan pronto como agarró el martillo, literalmente se hundió en la montaña en la que estaba parado. Su caída solo se detuvo cuando movilizó su telequinesis. Jake levantó su nuevo martillo y luego comenzó a martillar una vez más todos los lingotes fallidos que había producido en los días anteriores. En menos de 6 horas, todo se había elevado al nivel de su mejor perla de adamantium. Estos lingotes altamente comprimidos, despojados de todas las impurezas, fueron denominados Adamantium Essence por el sistema Oracle. Ahora todo lo que tengo que hacer es forjarme un equipo nuevo. Lo primero que hizo fue volver a forjar su Godslayer Mortharian Katana. Agregó tanta esencia de adamantium que el resultado final fue simplemente una abominación, un arma de destrucción masiva. Incluso Oracle System encontró inadecuado el nombre anterior y decidió cambiarle el nombre. Mortharian Godslayer Broadsword, ligada a Jack, un arma inquietantemente pesada forjada a costa de cantidades exorbitantes de esencia de adamantium y otros metales mágicos preciosos. Tiene solo 3 cualidades redentoras: duro, pesado y afilado. Sin embargo, la esencia de sangre, las palabras de poder y los símbolos de éter añadidos durante su elaboración han elevado esta espada a un nivel completamente nuevo. Atributos, todas las estadísticas más 40%. Habilidad pasiva 1, 200% más de daño en divinidades e interrumpe su recolección de energía de fe. Habilidad pasiva 2, amplifica todas las técnicas utilizadas a través de la espada ancha en un 200%. Habilidad pasiva 3, recoge parte del alma y éter del derrotado, calor, relámpagos,
tierra, acero y radiación de su entorno para repararse y evolucionar. Habilidad pasiva 4. Su longitud y masa se pueden modificar a voluntad dependiendo de la cantidad de metal disponible en el espacio de almacenamiento del arma. Habilidad pasiva 5. Pesada. La espada ancha no pesa prácticamente nada para quien la empuña, pero actualmente pesa 720 toneladas. Después de su creación, Jake blandió su nueva espada con fiereza y una hoja de viento sobrecalentado rasgó las nubes negras durante varios kilómetros, comprimiendo el aire tan bruscamente que las nubes tormentosas cambiaron brevemente de dirección, alterando el clima local de manera impredecible. Finalmente tengo un arma adecuada. Jake sonrió, exponiendo sus colmillos translúcidos. Durante los siguientes 2 días, remodeló toda su armadura, desde el casco hasta las botas, e incluso encontró el tiempo libre para forjar varios dispositivos y accesorios futuristas que nunca podría haber imaginado unas semanas antes. El resultado final resultó estar más allá de sus expectativas más salvajes. Artefacto de éter avanzado, conjunto de armadura de adamantium de Mirtarian, vinculado a Jake una armadura exquisita forjada por un talentoso etéreo de rango 1 y herrero avanzado usando cantidades astronómicas de esencia de adamantium y otros metales mágicos. Cada pieza del conjunto es por separado un artefacto avanzado, pero el conjunto completo se acerca al rendimiento de algunos artefactos de bronce. El conjunto incluye 15 piezas, a saber, el peto, las polainas, las botas, el casco, los guanteletes, las sombreras, el cinturón, 2 aretes, un collar y 5 anillos encantados. Atributos totales, todas las estadísticas más 600%. Habilidad pasiva 1, pesado. El conjunto de armadura no pesa prácticamente nada para el usuario, pero actualmente pesa 1900 toneladas. Habilidad pasiva 2, la afinidad y la tasa de absorción del usuario por el éter, la energía espiritual, los rayos, el calor, el plasma, la reiga, el magnetismo, el metal y la tierra aumentan en un 3000%. Habilidad pasiva 3, recoge parte del alma y ícer del derrotado, calor, rayo, tierra, acero y radiación de su entorno para repararse y evolucionar. Habilidad activa 1, dominio de la gravedad. El usuario puede gastar la energía acumulada en el artefacto para invocar un dominio de gravedad que puede alcanzar hasta 500 metros de radio. En el interior, la gravedad percibida por aquellos considerados hostiles por el usuario se multiplica hasta 100 veces. Habilidad activa 2, ignición Mirtarian. Al drenar la energía del artefacto, el usuario el linaje de sangre se actualiza temporalmente en un nivel, solo funciona con Mirtarians. Esta habilidad ejerce una gran presión sobre el cuerpo del usuario y no debe exceder los 5 minutos por día, capítulo 808. Jake todavía se estaba recuperando de la armadura que acababa de crear. Con las manos temblando de anticipación, se puso cada pieza del equipo con una lentitud deliberada. La armadura era de color negro obsidiana y abrazaba todos sus músculos. Era una mezcla de placas delgadas y cota de malla tan delicada que su textura era casi como la seda. El traje era elástico y ajustado, capaz de manejar sus cambios repentinos de tamaño, pero también podía recibir una bomba nuclear a quemarropa. Para forjarlo, Jake había optado por una aleación compuesta por un 80% de adamantium, un 10% de oricalco y un 10% de otros materiales mágicos preciosos para enriquecer las propiedades elementales del artefacto. El adamantium fue parte de la razón de su dureza, pero fue la interacción de todos estos otros materiales y las runas de éter lo que creó el impresionante resultado final. Por primera vez desde que adquirió esta habilidad de Oracle, Jake había usado su tienda de Oracle portátil para comprar 1 gramo de Red Soulstone y Green Soulstone respectivamente a 200 veces su precio normal. Al igual que durante su segunda prueba, Oracle Store se refirió a estos 2 materiales como Flintium y Naequat. Estos 2 materiales fueron la base de la segunda habilidad activa de su armadura, pero también de su segunda habilidad pasiva. 1 gramo de Flintium cuesta 100 millones de puntos de éter y 200 millones de Naequat, por lo que 20B y 40B de puntos de éter después de la conversión. Era un precio que podía parecer excesivo, pero Jack finalmente había decidido que lo que importaba en última instancia era obtener la victoria final. Y su Oracle Coach parecía estar de acuerdo con él.
Misión secundaria N grados 4, salvar a la población de Laudark Peak de la purga. Misión secundaria N grado 5, consigue tu venganza contra Lost Daenerys. Estas eran las dos ordeal missions que le habían asignado recientemente. La ironía era que el oráculo no le había pedido que conquistara Laudark Peak en ese momento, como si el oráculo pensara que no podía hacerlo. Ahora que había logrado lo imposible, sus objetivos se habían ajustado para reflejar sus nuevas intenciones y habilidades. La última misión le había sido asignada incluso más recientemente, cuando Ruby y Asfrid habían sido emboscados. El sistema Oracle finalmente tuvo suficiente decencia común para dejar de pedirle que salve a su alma gemela, pero eso no impidió que encontrara formas más indirectas de expresarlo. Vengarse de Lost Daenerys era un término vago. La idea clave era que tenía que hacer que se arrepintieran de haberse metido con él. Eso podría significar derrotarlos, matarlos o arruinar sus planes sobre Wa'not, pero también sugería que debería deshacer, o incluso compensar en exceso, cualquier mal que le hubieran infligido. No era demasiado descabellado imaginar que salvar a Ruby o devolverla a sus sentidos era parte de eso. Desafortunadamente, pronto se enteraría de que el surgimiento de esta quinta misión secundaria no fue un accidente. Jake terminó de ponerse su armadura y los varios pasivos en el set resonaron con su cuerpo, aumentando sus estadísticas y afinidad por los elementos relacionados con su línea de sangre. La roca fundida bajo sus pies, la caricia de los relámpagos y la luz, sus propias fluctuaciones espirituales y etéricas se amplificaron en un factor de 30, lo que se sumó al aumento de percepción provocado por la armadura y se formó un vórtice invisible a su alrededor. Para aquellos con una percepción extrasensorial lo suficientemente aguda, habrían podido ver cómo los rayos, la roca y el metal que formaban la montaña, y la luz se descomponían en el éter elemental antes de ser absorbidos automáticamente por su cuerpo, armadura o espada ancha. Si Jack no limitaba el fenómeno, toda el área eventualmente perdería toda la electricidad, el calor y la luz, y la montaña de 20 kilómetros que había erigido eventualmente se disolvería por completo. Flotando en el aire, Jack desplegó su sentido mental al alcance máximo y su cuerpo espiritual se expandió para abarcar una esfera completa de espacio de unos 65 m de radio. No parecía mucho, pero esa esfera contenía más de 1 millón de metros cúbicos de espacio. Cuando repitió el mismo ejercicio enfocando su sentido mental en una dirección, logró proyectar su conciencia a lo largo de 150 kilómetros. Y sus habilidades para comprender y calcular se habían convertido en algo igualmente absurdo. Su mente ya no recibía el apoyo de sus camaradas a través del Spirit Shell, pero con su armadura era casi tan poderoso. Con su percepción volviéndose artificialmente 1 millón de veces mayor que la de un humano normal, dada la densidad de éter de Wa'not, ahora podía distinguir claramente la forma de X de sus cromosomas con tanta claridad como si fuera su mano a unos centímetros de su cara. Este tipo de experiencia sensorial combinada con las facultades cognitivas adecuadas fue simplemente alucinante. Jake estaba a punto de bajar de su montaña tormentosa cuando de repente se puso rígido. Usé todo el metal que prometí entregarle a Had. El deber primero. Murmuró en voz baja. Sus ojos se encendieron y el circuito integrado en su armadura pulsó inquietantemente. El pico de la montaña, los relámpagos y el calor formaron una corriente de materia y energía purificada que Jack y su armadura aspiraron como si se hubiera convertido en un agujero negro insaciable. La montaña se estaba desintegrando ante sus propios ojos y la temperatura local estaba cayendo bruscamente. Las tormentosas nubes negras se convirtieron en hielo y comenzaron a caer en picado sobre la montaña de abajo. Un agujero literal en el cielo apareció alrededor de Jack, algo que South Quanav no había presenciado en meses. Mientras Mirtarian devoraba glotonamente todo a su alrededor, levantó la palma de la mano y kilogramo tras kilogramo de esencia de adamantium y otros materiales purificados comenzaron a resumar de su mano en un río ininterrumpido que giraba en espiral a su alrededor. De hecho, Jack había probado sus propios lingotes refinados y los metales que producía también habían cambiado en calidad. Este fue el beneficio exclusivo de un Gold Mortharian. En menos de una hora, la mitad de la montaña se desintegró, pero había cumplido con creces sus cuotas de producción para los días pasados y futuros.
Satisfecho, Jack perdió interés en la montaña helada y regresó a su campamento en unas pocas ráfagas supersónicas. Donde una vez estuvo la montaña, no había nubes en muchos kilómetros a la redonda, y cuando miró hacia arriba, pudo ver vagamente las luces multicolores de Mana Superstorm cubriendo rápidamente el planeta. Su llegada extravagante al campamento se notó de inmediato. No todos los días un cometa de plasma y relámpagos perforaba las nubes, desvaneciendo la oscuridad y bañándolas en su luz. Se dio cuenta de que casi no quedaban tiendas de campaña. La mayoría de los nerds de Mirtarian estaban en misiones, preparándose para la migración inminente. Al aterrizar, Jack primero visitó a Had para darle el metal que había producido en las últimas horas. Los ojos del gran maestro de Etherfluid se entrecerraron cuando percibió el aura insondable de su amigo. Con su experiencia como inventor, su atención se centró inmediatamente en su armadura. Parece que no perdiste tu tiempo. Had lo felicitó sinceramente. Tal armadura debe haber sido costosa. ¿Cuánto adamantium usaste? Alrededor de 1600 toneladas. ¿Cómo pensé que dijiste? El hombre de cabello negro conocido por su característica ecuanimidad aulló en estado de shock al darse cuenta de la horrible cantidad de metal mágico desperdiciado. Valió la pena. Jaque se justificó lacónicamente. Had se quedó mirando el mosaico de metal y mientras lo veía desmoronarse bajo las botas de la armadura de Jack, solo pudo capitular. ¿Qué pasa con el metal que necesito? Finalmente lo recordó. No tengo prisa, pero fuiste tú quien me pidió que hiciera estas fortalezas portátiles. Jaque dejó caer las toneladas de esencia de adamantium y otros metales que había producido en el taller, y la expresión de Had se ensanchó con sorpresa. ¿Es lo que creo que es? Preguntó mientras examinaba una cuenta de adamantium que brillaba tentadoramente. Sí. El resultado de mi último progreso. Eso es lo que usé para esta armadura. Had se quedó pensativo por un momento, con el rostro rígido, luego pronunció. Si puede proporcionarme más, debería poder hacerlo mucho mejor que fortalezas portátiles. Vayamos por una nave espacial. Jaque sonrió diabólicamente. Iba a sugerir eso. Pero esta vez, ayudaré a diseñarlo. Had frunció el ceño, pero con otra mirada persistente a su armadura aceptó su ayuda. ¿Dónde está Craig, por cierto? Jaque comentó mientras miraba alrededor del taller en busca del jugador gordito. Fue a buscar a sus compañeros de equipo de Nueva Tierra. Algunos de ellos estaban en una situación desesperada. Le pedí a Ymir que lo escoltara para que no tenga mucho de qué preocuparse, incluso si es una emboscada del calibre que atrapó a Asfrid y Ruby por última vez. Semana. Ymir era el nombre de su dragón negro. Jaque nunca lo había visto en una situación de combate, pero por el tono confiado del gran maestro de fluidos, no debería ser demasiado débil. Y hablando de mascotas, tu gato Crunch y tu pájaro Lord Phoenix han regresado. Had anunció con una vena palpitante de molestia en su frente. Habla del diablo y aparecerá. El techo de acero del taller subterráneo de Had crujió y segundos después, la enorme y estúpida cabeza de Crunch asomó por la estrecha puerta. Tan pronto como sus ojos amarillos entrecerrados se encontraron con Jack, una mirada arrogante apareció en el rostro del felino. Miau. Oiga jefe, lo he estado buscando. Capítulo 809. Al mismo tiempo que hablaba Crunch, mientras golpeaba con fuerza en un intento de atravesar sus anchos hombros, la pared cercana se combó hacia adentro, la protuberancia parecía un pico en forma de gancho. Had se teletransportó presa del pánico frente al golpe y golpeó la pared con un feroz golpe de palma. La pared volvió a su forma original y un chillido de dolor resonó desde el otro lado. Inmediatamente después, los golpes comenzaron a distorsionar la pared como si un pájaro carpintero la estuviera golpeando. Espérame aquí. El gran maestro fluido le gruñó a Jack mientras se arremangaba las mangas. Con una patada frontal solo superada por la de su amigo, tiró la cabeza del gato negro por la puerta y se fue furioso. Van, van, van. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a arruinar mi hermoso plumaje? Una voz chillona con un acento de pavó comenzó a chillar con mocos desde fuera del taller. Deberías haber pensado en eso antes de embestir mi taller con tu maldito pico.
Had ladró al borde de un ataque de nervios. ¡Bam! Estallido. B.I.M. Jake, que se había quedado adentro, parpadeó estúpidamente, escuchando la conmoción con una bolsa de palomitas de maíz y harem, canicas de adamantium en la mano. Qué relajante era no ser el que estaba perdiendo la cabeza. No podía imaginar lo que habían hecho los dos bichos raros para poner al viejo gran maestro de fluidos en tal estado. Él no quería saber. Los insultos y las protestas arrogantes del pavón naranja se prolongaron durante unos minutos más, siempre seguidos de una paliza adecuada de Had. En un momento, Jake pensó que escuchó algunos aullidos de dolor durante su pelea. Pronto, el silencio volvió y un gemido inarticulado graznó. «Por favor, stop. Me preocupa. No te escuché. ¿Qué dijiste?» Had siguió estrangulándolo con un candado en el cuello. «Estoy preocupado». Estallido. «Estoy seguro que eres». Su torturador arremetió con una patada final que sacudió el campamento. Jake, que se había quedado adentro, guardó su paquete de golosinas cuando vio regresar a Had, quien se limpiaba elegantemente las manos cubiertas de sangre con un pañuelo blanco. Perdón por esta conducta vergonzosa. Han destruido mi taller 6 veces desde que llegaron y roban los artefactos fluidos que hago cuando estoy de espaldas. Oh, sin mencionar a tu gato Crunch, a quien le encanta arañar las escamas de Ymir. Esa es parte de la razón por la que mi dragón se ofreció como voluntario para escoltar a Craig fuera del campamento. El joven se disculpó con una sonrisa artificial. ¿Me deje llevar un poquito? No, lo entiendo completamente. Jake se rió entre dientes mientras le palmeaba el hombro. De todos modos, será mejor que vaya a ver a mi gato. Cuando salió de la fortaleza portátil, encontró plumas rojas y anaranjadas, así como mechones de cabello negro por todas partes, además de numerosos cráteres de impacto. Lord Phoenix todavía estaba acostado sobre su espalda, sus garras apuntando hacia el cielo y agitándose lastimosamente. Crunch se había hecho un ovillo en la cima de una colina cercana y, obviamente, un golpe tremendo lo había enviado volando allí. Al ver acercarse a su maestro, Crunch asomó tímidamente la cabeza por entre sus bultos peludos y después de asegurarse de que el otro lunático no estaba allí, inmediatamente recuperó su semblante presumido. «Maestro, te estaba buscando. Visite LibreAd.com para una mejor experiencia de usuario». Sí, lo sé. Ya me dijiste eso. Dime lo que tienes que decir. Jake obviamente sabía por qué el gato lo estaba buscando, pero al mirar su rostro arrogante no se atrevió a felicitarlo tan fácilmente. Las orejas moviéndose de Crunch se aplanaron con decepción cuando recibió la fría recepción de su maestro. Aclarándose la garganta, o más bien vomitando una bola de pelo, Crunch metió la mano en su pelaje con sus almohadillas rosas y sacó un objeto peculiar que se asemejaba a un dado translúcido de 20 caras. Una rejilla de luz multicolor atravesaba la superficie y el interior del objeto, produciendo patrones psicodélicos varios cientos de veces por minuto que nunca se repetían. ¿Qué es eso?, preguntó Jake, su curiosidad anulando su deseo de menospreciar el orgullo exagerado de su gato. El códice de Aurae, miau. Crunch reveló con aire de suficiencia. Lord Phoenix y yo estábamos cazando jugadores por su aleación líquida y éter, como nos ordenaste, y nos lo pasamos genial. Pero para el último, Oracle Path nos llevó a una caverna subterránea excavada recientemente y finalmente encontramos señales de nuestro objetivo. Pasaje. Como éramos demasiado grandes, tuvimos que ensanchar la entrada, pero terminamos en viejas ruinas llenas de trampas. Afortunadamente para nosotros, la mayoría de ellas habían sido activadas por nuestro objetivo. Terminamos encontrando nuestro objetivo y el tesoro. Nuestro objetivo era una mantícora mucho más dura de lo que pensábamos y si Lord Phoenix no le hubiera mordido las pelotas por detrás, quiero decir, distraído su atención, no habría sido capaz de dar el golpe fatal. Encontramos el códice de Aurae en su cadáver. Jake se encogió al imaginar la escena y no pudo evitar sentir lástima por esa pobre mantícora, a pesar de que fue él quien les dio la orden de cazar y desmembrar a los jugadores de otras facciones por su aleación líquida. Al morir así frente a estos dos bastardos,
Manticore debe haber sentido una profunda sensación de injusticia e ira. En ese momento, comenzó a preguntarse si al dar esta orden no se estaba creando un número considerable de enemigos. Pero él no cambiaría su decisión. Esta era la única manera de lograr sus ambiciones. Jack tomó el Ori Codex de la pata de su gato e inmediatamente ejecutó un Oracle Scan en él. Artefacto de éter dorado, Codex Abore. Un artefacto creado por Aurae, el mismísimo diseñador del sistema. Quien lo posea puede sincronizar el artefacto con el mundo, dominio o dimensión privada de su elección y así obtener el poder de cambiar las reglas y leyes que gobiernan ese mundo dentro de los límites del Codex Abore. El ítem también funciona con artefactos con sus propias dimensiones, pero también con dominios resultantes de hechizos de éter u otras facultades individuales similares. El Codex Abore solo se puede sincronizar con un mundo o dominio a la vez y cuanto mayor sea el espacio que intente sincronizar y mayor sea su densidad de éter, más tardará. Planeta actualmente sincronizado 1 a 1, Wanoth. Los ojos de Jack se abrieron cuando leyó la última línea. Esta coincidencia era demasiado increíble para ser verdad, ¿verdad? Sumergió su conciencia en el Codex e inmediatamente entendió cómo funcionaba. Verdaderamente digno de un artefacto de éter dorado. Jake suspiró con emoción. Estaba tan eufórico que no se dio cuenta de que su gato se había acurrucado contra él y que le estaba acariciando la cabeza sin pensar. Solo cuando lo perturbó el estruendoso ronroneo del gato se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero incluso cuando se dio cuenta, no pudo evitar exclamar con una gran sonrisa. Buen trabajo, Crunch. Oye, yo también contribuí. La voz quejumbrosa de Lord Phoenix sonó desde abajo de la colina. El antiguo pavo finalmente había terminado de hacer crecer todas sus plumas y volaba pesadamente hacia ellos, batiendo sus alas de manera torpe. Gracias a ti también, Lord Phoenix. Jake también lo elogió de muy buen humor. Podía dejar que el pavo creyera que era un fénix por un día. Con este artefacto estaba aún más seguro de poder llevar a cabo su plan y vengarse. De hecho, incluso podría empezar ahora. Mientras revisaba las funciones del Codex, pronto se dio cuenta de que cambiar la configuración de Wanoth no era gratis. Cada cambio cuesta mucho éter. Sin embargo, la recompensa valió la pena la inversión. En cualquier momento podía deshacer la digitalización de nativos y jugadores, eliminar el limitador de éter que afectaba a todos los jugadores y nativos, excepto a los raros eteristas como él, pero también cambiar la tasa de generación de todo tipo de criaturas. Habiendo apenas explorado el desierto, nunca había considerado la pregunta, pero teniendo Wanoth menos de 1000 años, era imposible poblar un planeta así en tan poco tiempo. La mano divina de Aurae necesariamente había intervenido y ahora sabía que este Codex podía reproducir sus habilidades de manera idéntica pero en menor escala. También podía reemplazar el maná que prevalecía en Wanoth con éter o cualquier otra energía de su elección si quería y una idea genial comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si reemplazara todo el maná y el éter del planeta con Reiga? ¿Eso no inhabilitaría a casi todos los nativos y jugadores del continente? La supertormenta de mana se convertiría en una supertormenta de Reiga y desde ese momento todos los sueños estaban permitidos. Tenemos otro pequeño problema, jefe. Lord Phoenix dijo de repente, recordando la estela que habían encontrado en esas ruinas. ¿Qué es?, preguntó Jack sin sospechar nada. Aparentemente, este no es el único artefacto Aurae que queda en este planeta. Mierda. Capítulo 810. Una hora más tarde, Jack, Lucía y los otros oficiales de Northarian Nerds completaron su consejo de guerra remoto a través de una sala de chat privada de Faction. El consenso de él y sus amigos fue unánime. Si un gato tonto y un pavo, sin duda bastante afortunados, pudieron adquirir un artefacto tan dominado, también podrían hacerlo otros nativos y evolucionados. Sin saber ni el número ni las características de estos artefactos esparcidos por la superficie de Wanoth, simplemente decidieron ajustar sus planes de acuerdo con el peor de los casos. Los Northarian Nerds más poderosos como Mefase, Shere Khan, Herald, Ect, dejaron momentáneamente de cazar jugadores de otras facciones para dedicarse por completo a encontrar todos los artefactos Aurae que sus Oracle Paths pudieran localizar. No funcionó como estaba previsto.
Menos de un día después, Jack recibió informes de sus compañeros informándole de su fracaso. Todos los caminos del oráculo que habían arrojado un resultado apuntaban a la ciudad celestial o al interior de la Academia Divina, que estaba fuera de los límites por el momento. Lo más preocupante era que Pais había obtenido una pista investigando con sus propios métodos, pero cuando llegó a la escena solo había encontrado el cadáver sangrante de un jugador sin facción. Entonces, el peor de los casos ya sucedió. Jake suspiró mientras miraba las nubes oscuras que tronaban implacablemente sobre el campamento. Así que pasemos al plan B. El plan B era simplemente descubrir las funciones de estos artefactos Aurae y determinar qué facciones los tenían en su poder. Estaba bien si las funciones de estos artefactos fueran diferentes, pero si todos estos artefactos fueran códices como el suyo, usarlos resultaría ser una gran pérdida de éter. Desafortunadamente, si no lo usaba, estaría dando la iniciativa a sus enemigos. Al final, todo se redujo a la apuesta original de quien tiene más puntos de éter. Como resultado, su plan para cazar jugadores de otras facciones por su éter y aleación líquida se convirtió en una prioridad principal, con todos sus objetivos dependiendo del mismo requisito previo: acumular tantos recursos como sea posible en el menor tiempo posible. Y si Jack y sus camaradas pudieron llegar a esta conclusión, también podrían hacerlo las otras facciones. A la mañana siguiente, empezaron a llegar las primeras malas noticias. Esa mañana, Jack y Had estaban trabajando juntos en el motor de su futura nave espacial cuando vieron a un Drastan mugriento que entraba pesadamente en el campamento con el cuerpo empapado en sangre de una mujer sin brazos ni piernas. Los pocos Mortarian nerds que quedaban en el campamento notaron que en unos pocos días su ejército Troll se había reducido a la mitad. Jake dejó de manipular la esencia de Adamantium que flotaba frente a él y caminó con cuidado hacia el cazador de Trolls. Cuando reconoció la tiara de plumas de colores que adornaba la frente de la mujer inconsciente, su expresión se oscureció abruptamente. ¿Kiwani? ¿Qué le pasó?, preguntó, ya teniendo una idea de la respuesta. En respuesta, Drastan hizo una mueca rígida. Parece que tu plan no fue tan brillante. Kiwani sufrió exactamente el mismo destino que todos esos jugadores que hemos estado persiguiendo durante las últimas semanas. Yo también fui emboscado. Si no hubiera aparecido a tiempo, ella lo haría. Sido expulsada de la prueba. Pero todo el éter y la aleación líquida que había robado desde que comenzó la misión fueron robados por el enemigo. Had también dejó el extraño destornillador en su mano cuando escuchó las palabras del gigante. Uniéndose a su conversación, preguntó: ¿pudiste identificarlos? Drastan sacudió la cabeza con amargura. Jake intercambió una mirada de preocupación con Had y luego hizo un anuncio general en el chat de Faction. Kiwani y Drastan acaban de ser emboscados por jugadores enemigos con las mismas intenciones que nosotros. Supongamos que sus rangos de Oracle son más altos que los tuyos y que pueden rastrearte tan fácilmente como rastreas a tus propios objetivos. La misión se mantiene, pero a partir de ahora quiero que operes por área, con todos los Mortarian nerds restantes dentro del alcance de un oficial. Afectaría la velocidad a la que acumulaban éter y aleación líquida, pero la seguridad de sus subordinados era lo primero. Los otros oficiales como Enge, Asling, Kenwa, etc. tomaron la orden muy en serio y marcaron su ubicación en la sala de chat como un punto de reunión. Resultó que Jack había tomado la decisión correcta, pero aún así había actuado un poco tarde. Cuando varios días después se dio cuenta de que algunos de los nerds de Mirtarian no habían sido vistos en una semana, supuso que no los volverían a ver hasta que terminara la prueba. Un total de 48 Myrmidians, 28 Quintarians y 16 Trojenians habían perdido la vida. Todos los jugadores ordinarios habían sido eliminados por la última explosión psíquica de Shamash y cada pérdida actual impactó significativamente su fuerza de combate. A pesar de su contramedida inmediata, sus subordinados continuaron siendo diezmados uno tras otro, pero a un ritmo más lento. Gerulf y los demás también devolvieron el fuego y se derramaron ríos de sangre. 10 días después, el gigante Quintarian, al que no se había visto en varios días, apareció en las afueras de Laudark Peak. Al verlo, Jack dejó lo que estaba haciendo y se puso de pie de un salto. Su amigo resultó ileso,
pero por su expresión supo de inmediato que algo andaba terriblemente mal. El gigante gruñó débilmente y se dejó caer débilmente al suelo. ¿Qué sucedió? Jake frunció el ceño. Un Quintarian tan poderoso no debería haber sido tan débil sin importar cuán gravemente herido estuviera. Perdí toda mi aleación y todo mi éter. Confesó vergonzosamente con los dientes apretados. Los ojos de Jack se abrieron con sorpresa. Solo había una explicación para esto: había sido desmembrado y sangrado por el enemigo hasta que se quedó sin su última gota de aleación líquida. ¿Qué clase de enemigo podría hacerle eso a un guerrero tan formidable como Gerulf? ¿Quién fue? Preguntó con frialdad. Lo llaman el Nullifier. Gerulf gruñó mientras cerraba los ojos con una mirada agotada. Después de descansar unos segundos, aclaró: es un dios. Divinidades perdidas. Jake escupió con amargura. ¿Son ellos otra vez? Obligándose a mantener la calma, luego siguió preguntando: ¿sus subordinados? Todos muertos. La cara de Jack se puso fea. En el área de operación de Quintarian había 38 Myrmidians, 28 Quintarians, pero también el ejército de Waterralph y su primo Vincent. Pensando que su amigo estaba preocupado por esto último, Gerulf reveló: tu primo murió como un héroe. Cayó ante el enemigo, pero logró salvar a sus 2 esposas y a su gente. Toda la tensión de la escena se disipó de inmediato y Jack recordó que su prima no estaba realmente muerta. Debe haber sido torturado atrozmente por los Daenerys antes de ser eliminado de la Ordalía. Entonces Jack pensó en otra cosa. ¿Y tú, Gerulf? Si lograron capturarte y despojarte de toda tu aleación líquida, ¿cómo escapaste? No lo hice. El gigante confesó vergonzosamente, temblando de ira. Ellos me aniquilaron. En cuerpo y alma, pero justo antes de que pereciera, mis leales guerreros activaron el enlace de vitalidad para transferir mis heridas a las de ellos. Con el que llaman anulador ya desaparecido, pude escapar fácilmente. La expresión de Jack cambió inmediatamente al escuchar estas últimas palabras. ¡Boom! En ese momento, una explosión catastrófica sonó en el otro extremo del campamento y cuando Jack se dio la vuelta, vio el taller subterráneo de Had y la nave espacial que habían construido juntos explotar en millones de pedazos. Los Mortharian Nerds demasiado cerca del epicentro fueron instantáneamente atomizados y la Tierra se hundió 6 o 7 metros en un radio de 3 kilómetros. Buzar. Justo cuando estaba a punto de teletransportarse a su amigo, Jack se congeló, una abrumadora presión espiritual se apoderó de él. En lugar de entrar en pánico, lentamente se volvió hacia el recién llegado y gruñó impasible. Y me preguntaba cómo un jugador con un rango de oráculo más alto que Gerulf podría dejarlo con vida accidentalmente. Parece que no fue un error. A unos 15 pasos de él, una figura encapuchada bajo una túnica negro azabache lo miró como si ya estuviera muerto. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero su barbilla expuesta era de un azul pálido, cubierta con rayas de un azul más oscuro. ¿Eres el anulador? Jake lo miró mientras desactivaba su hechizo de miniaturización. Mirándolo estoicamente crecer, el misterioso individuo dijo suavemente: soy. Una ola de conmoción golpeó a Jack y luego preguntó con más seriedad: ¿eres el líder de los Daenerys para esta ordalía? Soy. En ese momento, la ira de Jack abandonó su cuerpo y una fría racionalidad se apoderó de él. Activó promoción y ocultación de oráculo, pero su guía de las sombras se detuvo mientras intentaba incluir al hombre que tenía delante en sus predicciones. Tu rango de oracle es más alto que el mío. Jake comentó con calma. Está. Entonces todo fue un montaje. Finalmente entendió. Los Divinities nunca los había tomado en serio. No necesitabas a Gerulf para encontrar nuestro campamento. Para ti, solo somos entretenimiento, ¿no? Quizás. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.